Muy buen domingo. Llegamos después de una semana muy particular aquí en Riberalta y en la región, después de la intervención que hemos visto a las balsas en el río Madre de Dios, en el territorio de Pando. Ciertamente hay que enfrentar el tema muy serio de la contaminación. También estos días pude mirar los análisis de personas que viven todavía más al norte, en el río Beni, con resultado de análisis del mercurio 5 veces superior en su cerebro, en su cabeza, y todo esto es una preocupación de la salud de la gente. Y si imaginamos los que están tan lejos de las balsas, aún más como estarán los que están del río Madre de Dios y cerca. Entonces la preocupación por la salud de la gente, la que la minería está atacando, enfermando y matando, ciertamente es una preocupación. Claro que la intervención del gobierno ha sido afuera de todo marco de legalidad, de lógica y de respeto de los derechos humanos. Ahora, que ninguno esté pescando en río revuelto, más seamos honestos frente a las personas, frente a los pobres, frente a la vida y frente a la responsabilidad que cada cual tiene, los del gobierno, los del sindicato y los de las balsas, como la gente común. Con todo esto, nos metemos ahora delante de la palabra de Dios para ver lo que nos dice. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga».
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Evangelio es bien larga hoy día y espero que todos tengan la paciencia de leerla, los sacerdotes, y de escucharla la gente. Es un conjunto de las parábolas sobre la semilla que Jesús mismo explica. Aquí no hemos tenido semilla de trigo ni de cizaña. Aquí hay semilla de copo azul, de azaí delante de nosotros, que nos recuerda la semilla. Ahora, hay semilla buena y hay semilla que no es buena. Hay semilla de plantas buenas y hay semilla de plantas que son dañinas o venenosas. La pregunta que hacen los siervos a este dueño: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla. Dios en el mundo, en la historia, siembra buena semilla. Y esta es una semilla que es buena porque hace vivir. Y no es solo la semilla material que nosotros que vivimos en la Amazonía tenemos la alegría de contemplar y de gustar también y de vivir, sino la semilla es el bien en la vida, el bien en el mundo. Dios ha sembrado el bien. Y si Dios ha sembrado el bien, entonces, ¿de dónde viene el mal? Esto se lo pregunta el discípulo de la comunidad de Mateo. ¿De dónde viene el mal? El mal viene de alguien que no comparte, no quiere este plan de Dios, de alguien que es el enemigo. El enemigo es el que quiere destruir lo que es la vida, lo que es el bien. Por miles de razones podrá destruirla, pero el enemigo dirá: el dueño es el que ha hecho esto. Y no solo ha hecho esto, sino ha metido la cizaña, que es parecida mientras va creciendo al trigo bueno, solo que al final la semilla de la cizaña es negra. Cuando los apóstoles, entonces, o los discípulos, los labradores, en la parábola del Evangelio, dicen: y entonces intervenimos para sacarla, aquí el dueño de la mies dice: no, ¿por qué? Porque no es tarea nuestra de ir separando buenos y malos. Buenos y malos están en la vida de la iglesia misma. El discípulo que se pregunta por qué hay el mal, lo reconoce no solo afuera de la iglesia, lo reconoce en el campo de Dios, que es la iglesia. En la iglesia hay escándalos, y cómo los estamos sufriendo en esta temporada en nuestro país. Entonces, hay que arrancar el mal, porque la iglesia tiene que ser solo la iglesia de los santos. No, el mal hay que convertirlo, mejor las personas que están con experiencia de mal tienen que convertirse, cambiarse. La tarea del pastor, tarea de la iglesia es ayudarla en este cambio. Ciertamente la comunidad eclesial de Mateo se encontraba frente a dos posiciones. Los que frente al mal decían: bueno, hay que estar detrás, hay que ayudarlos, hay que hacerle entender y dejámoslos todavía caminar con nosotros. Y los que decían: no, hay que eliminarlo, hay que botarlo, hay que meterlos afuera de la comunidad. Había esta discusión en la comunidad primitiva y al fin también sigue habiendo hoy. San Pablo era el que de frente a situaciones muy extremas dirá: bótenlo, para que se dé cuenta que ha alcanzado y ha pasado todos los límites, y es mejor que se dé cuenta que lo voten por eso y no tengan más que ver con él, pero que esto le dará tiempo de cambiar y convertirse. Había otros que decían en la comunidad: hay que ayudarlo a entender, pero no votarlo, hay que darle oportunidades. ¿Cuál es la posición correcta? Mateo hace memoria aquí de este dueño que dice: porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo, porque en medio del mal puede haber también personas buenas, y que nuestra mirada haga una gran confusión y arriesgamos de eliminar, de destruir también el bien con la excusa de eliminar el mal. Hasta la situación más pequeña puede ser una situación que es importante a los ojos de Dios, y entonces también puede ser solo la pequeña levadura, que es poca cosa frente a la masa, y si cuidamos de la situación pequeña, no
no queremos desperdiciar nada y Dios no quiere desperdiciar la vida de las personas. Entonces también a los malos no quiere que se los erradiquemos, los tiremos, sino los ayudemos a cambiar, pero cambiamos nosotros efectivamente. Entonces también en esto Dios se preocupa de la situación hasta más pequeña, porque puede estar en la vida como levadura. Una levadura que es poca cosa frente a la masa, pero le da valor y cambia toda la masa. El domingo pasado decía de los pequeños del Evangelio, que son los discípulos. Hoy estos pequeños son los que en el crecer en el bien cambian la situación de la vida. Y aquí a veces voy a estas personas que quisieran que todo el mundo viene y cuando no vienen entonces quieren votar a todos, cuando las cosas no van como ellos dicen quieren eliminar. A veces hasta los párrocos están de mal genio en ciertos momentos y frente a la falta de respuesta quieren ser duros de cerrar iglesias o cerrar comunidades. La actitud de este dueño es de trabajar, de sembrar, de darle otra oportunidad y de hacer crecer, convencido que el poco de bien puede ser un fermento dentro de la historia, dentro de la vida. Así nos ponemos como cristianos este domingo, esta semana, frente a los desafíos que tenemos, estamos para reconocer el bien y trabajar este bien y claramente sobresalir y quitar de por medio el mal, sin negar el bien, pero no aceptando tampoco el mal, para ser personas que construyen como levadura, que puede ser poca y pequeña, pero es capaz de cambiar la vida, cambiar lo que estamos viviendo en algo de vital, de, diríamos, comestible, como una pasta con levadura. Buen domingo, buena semana. Compactos e bastante eficientes, os frigobares são excelentes opções para manter bebidas bem geladas ou conservar alimentos em pequenas porções, principalmente quando se tem um espaço pequeno.